primero que nada, dar gracias por extenderme esta invitación a este prestigioso congreso. La verdad es que yo siempre apoyo y estoy disponible para compartir los conocimientos que se generan. Siento que es muy importante difundir la información que se ha generado, que no se quede guardada, y más que todo para ustedes que están viéndome, los estudiantes que se están formando para la vida laboral, vida profesional. Siento que es muy importante participar de esto. Entonces, de mi parte, espero que esta presentación sea de mucha utilidad, de mucho agrado para ustedes, y bueno, que la disfruten. Como mencionó César, soy ingeniero agrónomo, soy panameño, soy Fidel Jiménez, y el día de hoy les voy a presentar un estudio que se realizó como tesis de maestría este año, que lleva por título Evaluación de la resistencia de maíz a la mancha de asfalto mediante criterios epidemiológicos y sensores remotos. La agenda de hoy va a estar compuesta por las siguientes partes: introducción, objetivos, metodología, resultados y discusión, conclusiones y al final un espacio para preguntas. Bueno, como sabemos, el maíz a nivel mundial tiene una alta importancia económica. En América representa el grano con el primer lugar entre todos los granos básicos y además es una fuente importante de energía en la alimentación humana. Todos aquí comemos maíz, sabemos que nos encanta, entonces, y por otro lado tiene beneficios en la nutrición animal. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos años la producción se ha disminuido y se ha visto muy afectada por una enfermedad conocida como mancha de asfalto. Mancha de asfalto se reportó por primera vez en el año 1904 en México y posteriormente, a ver, solo déjenme por aquí, ok, sí. Posteriormente se extendió a países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Desde este momento, mancha de asfalto ya era un problema en la producción de maíz. Sin embargo, tomó una mayor connotación a partir del año 2015, que fue que se reportó por primera vez en los Estados Unidos, específicamente en los estados que conforman el cinturón de maíz, llámese Indiana, Ohio, Michigan. Y desde este momento se activó la alarma, se activó la alerta de que, ok, tenemos que ver qué hacemos con mancha de asfalto, tenemos que entender esta enfermedad, buscar la epidemiología, entender la etiología de esta enfermedad, para buscar alternativas que mejoren o que controlen esta enfermedad y que no puedan afectarnos el rendimiento y por ende los ingresos de producción. ¿Por qué? O sea, ¿qué tan grave es esta enfermedad? Bueno, según Ríos y Herrera, colaboradores en el 2016, indican que la enfermedad puede reducir hasta el 55.1% del rendimiento, y según Motaleb y colaboradores, solo 1% de la infección en los principales estados de Estados Unidos podría provocar pérdidas de 1.5 millones de toneladas de maíz, lo que equivale a 231.6 millones de dólares. Entonces se imaginan el problema que existe, el problema que hay por esta enfermedad, y esto ha llevado a que se busquen alternativas de cómo controlar, de cómo buscarle solución a este problema. Entonces, ¿qué es mancha de asfalto? Les comento más a detalle. Es un hongo, específicamente un ascomiceto, conformado por 8 ascas, que una vez ingresa a la planta, produce unos estromas negros acuosos, como ven en la flechita que se indica, y días después de este estroma se genera un halo clorótico alrededor, produciendo un efecto de ojo de pescado, que es la forma común como muchos productores en el campo la conocen como ojo de pescado. Y al crearse este halo clorótico, van creciendo, se van uniendo y al final termina haciendo una necrosis de la lámina foliar y afectando a la planta. Hay autores que indican que mancha de asfalto puede estar compuesta por 3 hongos, por eso le dicen complejo de mancha de asfalto, que serían Phylacora maydis, estos acomicetos, Monografela maydis, otro hongo, y según autores, un hiperparásito conocido como Coniotinum phylacora, que sería el tercer hongo de este complejo. Sin embargo, estudios recientes por Valle Torres en el 2020 han reportado que no necesariamente tienen que estar estos 3 hongos involucrados para tener este efecto
o esta sintomatología en la planta, ya que en pruebas que se han realizado con estas mismas sintomatologías, al buscar o aislar los patógenos dentro de estos síntomas, solo han encontrado Phyllacora maydii, más no Monographela y Coniotherium. Entonces se necesita aún hacer más investigaciones, más pruebas en laboratorio para ya de describir o reportar si es que existen diferentes especies, diferentes cepas. Hasta el momento la que tenemos es Phyllacora maydii. Entonces, una vez ha ingresado la enfermedad a la planta, puede devastar con toda la biomasa, con todo el área foliar, si es agresiva y tiene las condiciones óptimas, en un lapso de 15, 30, 35 días. Esto hace que la tasa fotosintética se reduzca y se ve reflejado entonces en el rendimiento, ya sea que hay una mala formación en la mazorca, mal llenado de granos, no hay uniformidad y hay otros agentes fúngicos involucrados, lo que entonces repercute en nuestra producción. Hasta el momento no hay un control efectivo y rentable, o por lo menos en Honduras, que es donde se realizó este estudio, la mayoría de los productores, o el 68% de la producción nacional de Honduras, es generada por pequeños y medianos agricultores de maíz. Y para ellos, hacer un control con moléculas químicas y aparte la mano de obra a veces resulta insostenible. Por otro lado, que el control químico a la larga, por alta frecuencia de aplicaciones, puede que la enfermedad cree una resistencia a estos fungicidas, que ha pasado con otras enfermedades, llámese Fusarium oxysporum en banano, llámese roya. Entonces, pueden crear resistencia a los fungicidas, que hay un efecto negativo sobre la salud humana, porque si ven, se fijan en esta foto, esta no es la indumentaria o la vestimenta apropiada para aplicar agrotóxicos, está poniendo en peligro la salud del aplicador. Por otro lado, un impacto ambiental, ya que el producto puede eliminar también microorganismos benéficos del suelo, microorganismos descomponedores, se puede lixiviar y llegar a mantos acuíferos. Entonces tiene también un impacto ambiental fuerte, el control para mancha de asfalto. Y por último, que el precio en el mercado del maíz, el precio del grano, ha sido bajo en los últimos años y ni siquiera a veces ha dado para cubrir los costos de producción o tener un margen de ganancias alto. Por lo que la resistencia de las variedades de maíz a esta enfermedad sería o es el mejor control para mancha de asfalto. Actualmente, ¿cómo se evalúa si las plantas pueden tener resistencia a la enfermedad? Cabe mencionar que ya existen algunas variedades desarrolladas por el CIMMYT en México que ya son resistentes a la mancha de asfalto. Sin embargo, cada país tiene su germoplasma nativo, cada país tiene sus propias accesiones que ya han sido producidas o adaptadas por muchos años por mejoramiento participativo de los mismos productores. Hay variedades que ya los productores prefieren y al introducir una variedad de otro país solo por la resistencia, a veces no va a ser adoptada o la adopción es muy baja por la misma razón que les comento. Entonces es mejor desarrollar la resistencia en el germoplasma nativo de cada país. ¿Cómo se hizo esto? Hay dos formas. La forma más utilizada actual es la evaluación visual de severidad, que esta consiste en ir a la planta, evaluar las láminas foliares, todas las hojas, mediante una escala porcentual y identificar cuáles son resistentes o susceptibles a la mancha de asfalto. Esta es la técnica más empleada hasta el momento, por no decir la única, pero tiene sus limitantes, que demanda de mucho tiempo. Ir al campo y hacer esto en muchas plantas de maíz puede tardar días para cubrir una hectárea, por ejemplo. Además, que los que van a ser los evaluadores de la severidad tienen que estar altamente entrenados
para dar una estimación o la estimación más cercana a lo real de lo que se está viendo en campo, que pueda haber sesgos en estas cuantificaciones de severidad, por lo que es necesario invertir en capacitación, en los que evalúan, tener modelos ya para evaluar la severidad, y que el cansancio también del evaluador puede también, al final del día, que ha estado todo el día bajo el sol, con hambre, con sueño, lo que sea, también puede dar algunos sesgos, por lo que se ha tenido la iniciativa de realizar un monitoreo o la evaluación de la severidad de mancha de asfalto mediante el uso de sensores multiespectrales acoplados a drones, como vemos acá. Y esto ha sido una iniciativa que ha surgido hace poco. Los primeros estudios están desde 2019, sin embargo falta mejorar algunas técnicas que pues, en esta presentación ustedes se van a dar cuenta qué se necesita hacer todavía y qué es lo que se puede hacer hasta el momento. En este sentido, los objetivos de este estudio fueron caracterizar la resistencia a accesiones de maíz del Banco de Germoplasma de la Universidad Zamorano a la mancha de asfalto mediante criterios epidemiológicos y determinar correlaciones entre la evaluación visual de severidad y los índices de vegetación para su aplicación en el monitoreo y manejo de la enfermedad. El estudio estuvo ubicado en la Universidad Zamorano, específicamente en un lugar que es conocido como Monte Redondo. Se realizaron 2 experimentos. Primero, antes de los 2 experimentos que vemos, uno de color morado y el otro de color naranja, se hizo una multiplicación del inóculo en el área verde que vemos del mismo lote, en donde se sembraron variedades susceptibles a la mancha de asfalto para inocular la enfermedad, y una vez inoculada, entonces poder multiplicar ese inóculo para infectar estas parcelas de acá. Ya que se me olvidó mencionarles, pero mancha de asfalto es un hongo biótrofo o un parásito obligado que necesita un hospedero vivo para sobrevivir. O sea que el aislamiento de mancha de asfalto en medios sintéticos ha sido complicado, ha sido difícil, aún no se ha logrado al 100% perfeccionar una técnica para aislar el patógeno en un medio puro y poder ir a campo e inocularlo. Entonces la manera de hacer la inoculación es de forma natural. Se siembra en una parcela cerca que ya está infectada y mediante rastrojo, mediante suspensión de esporas, se lleva el inóculo de aquí a las parcelas que queremos evaluar. El primer experimento se realizó de septiembre a diciembre del año 2020, que sería este experimento, el experimento 1, y el experimento 2 de noviembre a marzo del 2021. Se evaluaron 32 accesiones de maíz. Aquí podemos ver el listado de estas accesiones que se evaluaron. Si vemos, ahí hubo un total de 20 accesiones criollas o materiales nativos que han sido recolectados a lo largo de los años en Honduras. Estas accesiones se recolectaron desde los años 90 y aún siguen siendo muy utilizadas por los productores, ya sea porque el color les gusta, una mazorca morada, porque la mazorca es más grande, porque la mazorca tiene grano más uniforme, porque tiene un mejor sabor para las tortillas. Por diferentes razones, aún los materiales criollos se siguen utilizando mucho en Honduras y en países como México, Guatemala. Y entonces fueron 20 accesiones criollas, fueron 9 accesiones o variedades mejoradas, que son estas de acá, y 3 híbridos, que son estos de aquí. HAS1, DK390 y Dicta96 fueron 3 híbridos que conformaron en total sus 32 accesiones que se evaluaron. El diseño de la unidad experimental se realizó un diseño alfa látice 8x4, en donde este es un modelo o un diseño experimental de bloques incompletos al azar, ya que el primer bloque está compuesto por 8 accesiones y teniendo estas 8 accesiones por 4 bloques tenemos las 32 accesiones y 4 repeticiones.
Así fue como se hizo la distribución. Al final se obtuvo 128 unidades experimentales. Cada barrita que vemos acá, amarilla, es un surco de maíz de una variedad diferente. Aquí teníamos una variedad que era taberón, acá otra variedad guanaco, acá otra que era otro material criollo, y así sucesivamente hasta tener las 32 por 4 repeticiones. Los surcos fueron de 8 metros en el primer experimento de largo y 5 metros de largo en el segundo experimento, un distanciamiento de plantas de 25 centímetros, 90 centímetros entre surcos y una densidad poblacional de 44.444 plantas por hectárea. Las barras verdes que ven aquí representan los surcos que se sembraron paralelos al experimento, que eran las plantas susceptibles, que ya son reportadas como susceptibles a mancha de asfalto, que fueron inoculadas días antes de la siembra de los materiales a evaluar, para aumentar la presión del inóculo, tanto entre los tratamientos como entre las repeticiones, y así tener una presión homogénea del inóculo, de que todo va a estar en las mismas condiciones para todas las variedades. Y por último, si vemos los cuadritos blancos con negros acá, son puntos de control de tierra que se utilizaron para hacer la corrección de las imágenes que se tomaron con el dron ya una vez en el procesamiento. Así es como quedó entonces la distribución ya en campo. Esta es una foto tomada con el dron, con una imagen RGB, y pues ya pueden ver cómo fue la distribución. ¿Qué variables se evaluaron? En la multiplicación del inóculo se evaluó la identificación y la secuenciación molecular de los organismos presentes en la sintomatología de la planta. En el experimento 1 y 2 se evaluaron temperatura, humedad relativa y precipitación para saber cuáles eran las condiciones ambientales y cómo se iba a comportar el hongo o la enfermedad. Se evaluó incidencia y severidad causada por la mancha de asfalto en los doseles de la planta. Para esto, la planta se usó una metodología en donde la planta se divide en 3 doseles. Está el dosel inferior, que comprende desde la base de la planta o del suelo hasta la 6ª hoja. El dosel intermedio, que corresponde la hoja de la mazorca, 2 hojas debajo de la hoja de la mazorca y una hoja arriba de la mazorca. Y el dosel superior es todo lo que comprende, todo lo que está arriba del dosel intermedio, hasta la flor masculina. Y se evaluó entonces la severidad tanto en el dosel inferior, dosel intermedio y dosel superior para todas las accesiones en todos los tratamientos. Esta es una forma de cómo la enfermedad avanzó durante el tiempo. Mancha de asfalto se ha reportado que siempre inicia desde el dosel inferior hacia arriba, desde las hojas más viejas hacia las hojas más jóvenes. Otras variables que se evaluaron, bueno, con la severidad, una vez obtenida la severidad, es aquí donde entran los criterios epidemiológicos. Se generó el área bajo la curva del progreso de la enfermedad mediante esta ecuación para saber o para cuantificar cuánto fue el impacto de la enfermedad durante todo el tiempo, aquí representada por el área bajo la curva. Y también se obtuvo la tasa relativa de incremento de la enfermedad mediante 4 modelos epidemiológicos. Se utilizaron el modelo Gompers, el modelo logístico, monomolecular y exponencial para obtener la tasa o la velocidad con que avanzó la enfermedad por día. También se evaluaron variables fenológicas y componentes de rendimiento como días a floración masculina, días a floración femenina de las accesiones, rendimiento del grano, peso de 100 semillas, aspecto de mazorca y sanidad de mazorca. En la parte de la teledetección se utilizaron 5 bandas del espectro, bueno, 3 bandas del espectro visible, la azul, la verde y la roja. Se utilizó también la banda del infrarrojo cercano y el borde rojo, Red Edge. Se utilizó un dron multirotor Matrix 200 de la casa DJI, un sensor multiespectral Altum de la casa MicaSense, y
se utilizó el software Pig4D por el procesamiento de las imágenes y QGIS para el post-procesamiento de las imágenes y obtener las estadísticas de estas imágenes multiespectrales. También se desarrollaron 7 índices de vegetación para ser comparados entre ellos y ver cuál tenía la mayor correlación con la enfermedad. Aquí entre ellos, pues el más usado, el más famoso, el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, que el principio de todos es similar, es una ecuación en donde se utilizan, en el caso del NDVI, la banda del infrarrojo cercano y la roja. Se hace esta ecuación y lo que representa es lo siguiente. Si tenemos un NDVI cercano a 0 es porque tenemos una planta muerta o un objeto inerte, en donde todas las bandas van a tener la misma cantidad de nanómetros. En un NDVI donde se acerca o inicia en 0.4, nos representa una planta que está estresada, ya sea porque está enferma, porque tiene déficit nutricional, porque está en un periodo de sequía. Entonces es una planta que no está en su óptima condición y vamos a ver que el NIR, o el infrarrojo cercano, su banda va a ser mayor a las demás y la verde también va a aumentar un poquito en comparación a la banda azul y la banda roja. Y ya si tenemos un NDVI de 0.8 o cercano a 1, indica que tenemos una planta sana, y esto entonces se mide por la reflectancia que cada planta está emitiendo. Como sabrán, todo esto tiene que ver con el espectro electromagnético, son bandas que no percibimos a simple vista. Entonces con los sensores multiespectrales ya podemos hacer esta combinación de bandas y generar los índices de vegetación que nos van a delimitar entonces cómo está la condición o la salud de nuestras plantas en el campo. Este es ya el NDVI del primer experimento a los 42 días después de siembra. Sin embargo, pueden apreciar que la escala del NDVI va desde el menos 0.19 a 0.9, que el rango está bien. Sin embargo, muchos autores que ya han utilizado los índices de vegetación en la agricultura han delimitado que valores bajos a 0 ya no corresponde a vegetación. Entonces aquí lo que estamos viendo y lo que marca el rojo está tomando en cuenta el suelo, está tomando en cuenta los autos que están por aquí parqueados, rocas, lo que sea, y nosotros nada más queremos evaluar la vegetación, porque si no, estamos haciendo acá una interpretación equivocada de que todo lo que estamos viendo se encuentra verde. Si vemos aquí el experimento, estamos viendo que todo está verde, todo está bien, pero no es la realidad, porque al momento de que tenemos esta escala, al promediar todos los píxeles, nuestro valor de cada píxel va a estar promediado y no vamos a estar generando el dato real de la vegetación o de las plantas de maíz. Por lo que fue necesario hacer una reclasificación o un umbral de clasificación que, según autores en cultivos de maíz, han mostrado que para los índices de vegetación lo adecuado es iniciar de 0.4 hasta 1. Entonces aquí se hizo el siguiente paso, que fue una reclasificación, que todo lo que se ve más rojo se eliminó, o sea, se discriminó, todos estos valores se eliminaron para enfocarnos solo en la vegetación, y entonces se hizo un índice de vegetación o un umbral desde 0.4 a 1, que aquí ya podemos ver que sí hay diferencias, ya podemos ver que no todo está verde en realidad, ya si vemos por acá, vemos unos puntitos ya más anaranjados, rojos, que entonces lo que nos da la paleta de colores, que colores rojos
están más cercanos a 0.4, que representan plantas enfermas, y colores verdes o verdes claros representan la paleta de color a valores que están cercanos a 1, que lo podemos identificar como plantas sanas. Para el análisis estadístico se realizó un análisis de varianza mediante el procedimiento de modelo mixto con el paquete estadístico SAS. Se realizó una separación de medias por diferencias mínimas significativas con una diferencia de 0.05, análisis de correlación del coeficiente de Pearson y correlogramas para los índices de vegetación. En resultados y discusión. Estos son los resultados de la primera variable que se evaluó en la multiplicación del inóculo, que consistió en ver la sintomatología y los patógenos involucrados en estos síntomas. Como ven, esta es una hoja sana, sin presencia de la enfermedad. Ya al pasar de los días podemos ver que se generaron los estromas y luego los ojos despescados. Luego vemos que ya empezó a extenderse, a expandirse la enfermedad, los síntomas, en donde los ojos despescados se unen, ya generan una necrosis, una clorosis, y al final pues una necrosis total de la hoja, que ya es una hoja muerta. La secuenciación de estas muestras, de estas que les estoy mostrando acá, estas muestras se mandaron a la Universidad de Nicaragua, al laboratorio de secuenciación, en donde obtuvimos la secuenciación de cada muestra. Aquí les muestro un ejemplo de una. Con esta secuenciación, entonces, ingresamos esto al GenBank para ver la homología de esta secuencia con secuencias ya reportadas por Filácora y Monografela, y pudimos encontrar que para Filácora Maydis hubo una homología de 83%, y para Monografela una homología de 80%, con un porcentaje de identidad de 91 y a 92%, y con este número de coincidencias para cada muestra. En cuanto a las condiciones ambientales, aquí les presento cómo se comportó la temperatura en el experimento 1 y 2. Si vemos en el experimento 1, que fue la época de septiembre a diciembre de 2020, en promedio se comportó, fue un poquito similar a la del experimento 2. Sin embargo, la precipitación sí fue una mayor diferencia, porque vemos que en el experimento 1 la precipitación fue casi en todo el periodo. Hubieron fuertes lluvias, incluso este fue el año pasado, en donde en Honduras atacaron 2 huracanes, no sé si recuerdan, escucharon noticias, el ETA y el IOTA, y justo en esta época fue donde estábamos evaluando los experimentos. Más bien aquí como anécdota les cuento que casi perdemos el experimento porque las lluvias y el viento fue muy fuerte en Honduras por el tema de los huracanes. En comparación al experimento 2, vemos que solo el primer mes hubo lluvias. Ya de ahí estamos entrando en Honduras, en la transición de donde se dan las temperaturas y las lluvias más fuertes, a la entrada ya de diciembre, enero, febrero, marzo, que es la época seca. Entonces vemos que sí hubo menor precipitación o acumulación de lluvia. Y la humedad relativa fue mayor en el experimento 1 en comparación al experimento 2, y esto tiene mucho que ver con las lluvias, ya que como no había tanta lluvia, pues el ambiente no estaba tan húmedo. Entonces, esto se ve también reflejado ya en el comportamiento de la enfermedad, ya que según estos autores que le coloqué acá en este cuadrito, Filácora Maydis tiene condiciones muy marcadas para que se pueda desarrollar efectivamente. Su humedad relativa ideal es de 75 o mayor a 80% de humedad relativa, con una precipitación fuerte o prolongada, puede ser hasta de más de 2000 milímetros al año en una región, y temperaturas cercanas a la temperatura ambiental o temperaturas ya un poquito más calientes.
Y por ese hecho podemos ver que la severidad en el experimento 1 de la enfermedad fue mayor en los 3 doseles en comparación al experimento 2. Aquí vemos que la mayor severidad se obtuvo en el dosel inferior de la planta para las 32 accesiones, y esto está relacionado con lo que comentan estos autores, Bayek, Fernández Campos, entre otros, que ya la enfermedad tiene un patrón de infección típico, que siempre va de abajo hacia arriba, desde las hojas basales hasta las hojas superiores. Y por eso que el dosel inferior siempre va a ser el más afectado, seguido del dosel medio o intermedio y el dosel superior, porque quizás ya la enfermedad a este punto, cuando se cosechó la mazorca, aún no había llegado del todo al dosel superior. En cuanto al área bajo la curva del progreso de la enfermedad, que como les comenté, nos mide o cuantifica el impacto de la enfermedad durante el tiempo que se evaluó la mancha de asfalto, podemos ver de que de las 32 accesiones, tanto en el experimento 1 y 2, la variedad dicta 96 fue la que tuvo la menor área bajo la curva, o la menor severidad en todo caso, porque en el dosel inferior tuvo apenas 62 unidades de la enfermedad, 32 en el intermedio y 4 en el superior, y en el experimento 2 no tuvo afectación por la enfermedad, o sea, 0, no hubo ni severidad. En comparación a estos materiales criollos, tusa morada, criollo, taberón y taberón 2, que fueron las accesiones más susceptibles a la enfermedad, obtuvieron los mayores porcentajes de severidad y unidades de área bajo la curva, tanto en el experimento 1 como en el experimento 2. Se repitió igual el comportamiento. Y pues entre esto y esto sí hubo diferencia significativa. Aquí vemos el porcentaje de significancia. Y esto tiene mucho que ver también que como las condiciones fueron similares, o el diseño experimental fue similar en experimento 1, la tendencia de las variedades fue similar en el experimento 2, que es lo que se buscaba. En cuanto a la tasa relativa del incremento de la enfermedad, se escogió el modelo logístico, ya aquí de los 4 modelos epidemiológicos evaluados, y aquí nada más les muestro lo que se obtuvo con el modelo logístico, porque el modelo logístico fue el mejor entre los demás. Nos indica que estas accesiones, dicta 96, DECA 390, dicta Maya, dicta Victoria, dicta Sequía y Pacaya, obtuvieron la menor tasa de incremento. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, dicta 96, en el dosel inferior, la enfermedad por día avanzó a una velocidad de 0.03%. Durante todo el periodo o el lapso que se evaluó la enfermedad, por día, esto fue lo que avanzó para dicta 96, avanzó 0.05% para dicta 390 y así sucesivamente, que fue muy lento el avance o la velocidad fue menor a estas accesiones de abajo en el recuadro rojo, taberón, taberón 2, maicito, negrito, cebancho, que obtuvieron la tasa más alta y la enfermedad avanzó con mayor rapidez por la susceptibilidad que mostraron estas accesiones. En cuanto al rendimiento, podemos observar que se separaron los materiales por grupos, criollos, mejorados, híbridos, y podemos ver que en el experimento 1, como era de esperarse, los híbridos tuvieron mayor rendimiento porque han sido materiales que se han mejorado genéticamente para que sean altamente productivos, y a la vez que fueron los que mostraron una mejor tolerancia a la enfermedad. Sin embargo, en el experimento 2, como la enfermedad no tuvo las condiciones tan óptimas como el experimento 1, acá hubo menor humedad relativa, menos lluvias, la enfermedad no se pudo desarrollar tanto, no fue tan agresiva. Entonces los criollos que en el experimento 1 mostraron una deficiencia en el rendimiento, hasta fueron superiores a algunas variedades mejoradas y hasta fueron casi cercanos a algunos materiales híbridos. Entonces podemos ver que el potencial que tienen estas accesiones criollas en el aspecto productivo es bueno,
tampoco es que los productores tienen variedades pobres, sin embargo, sí son susceptibles a la enfermedad. Aquí podemos ver la comparación de una misma accesión del experimento 1, Taberón 2, en donde la presión de la enfermedad fue mayor. Podemos ver cómo se obtuvo, cómo fue el desarrollo de la mazorca, en comparación al experimento 2, donde la presión de la enfermedad fue menor, la mazorca se pudo desarrollar mejor. Y acá tenemos entonces la comparación del mismo material, Dicta 96, que fue el mejor material, el que mostró resistencia a la enfermedad. Podemos ver que tanto en el experimento 1 como en el experimento 2 tuvo mazorcas grandes, uniformes, un llenado de grano excelente. Entonces podemos ver que a pesar de que la enfermedad estuvo presente en ambos experimentos, la mazorca no se vio afectada. En cuanto al beneficio de rendimiento, podemos ver esto, de que en cuanto al experimento 1 y 2, tomando como referencia al testigo, que era tuxpeño, un material susceptible, podemos ver que las criollas en general tuvieron un porcentaje de pérdida en la producción, y estos fueron los materiales que obtuvieron buena producción a pesar de estar sometidos a una fuerte presión de la enfermedad. En cuanto a la correlación entre el rendimiento, podemos ver que la severidad con el rendimiento, la mayor correlación se obtuvo en el área bajo la curva del dosel intermedio con menos 0.92. Esto indica que a mayor sea el área bajo la curva de la enfermedad, menor será el rendimiento. O sea, a mayor sea la afectación por la enfermedad, vamos a tener menos kilogramos por hectárea. En cuanto a los resultados de los índices de vegetación, aquí tenemos los ortomosaicos que se hicieron por cada banda y un modelo digital de superficie. Podemos ya observar que cuando hicimos la clasificación o el umbral de reclasificación de los índices, aquí les muestro el ejemplo con el NDVI, ya podemos ver que sí se pudo apreciar las diferencias, porque vemos que acá el cebancho, el criollo, que fueron los surcos que muestran colores rojos, naranja y amarillo, están más cercanos al 0.4, fueron los más susceptibles a la enfermedad, en comparación a estos surcos que están entre verde y azul, que son más cercanos a 1, que por ejemplo Dicta 96, como les mostré anteriormente, fue la que casi no tuvo severidad de la enfermedad. Entonces mostró los mejores valores de NDVI y de aquí se puede apreciar perfectamente la imagen. En cuanto a las correlaciones, tuvimos una correlación inversa para los tres grupos de maíz con todos los índices de vegetación evaluados. Acá podemos ver que, por ejemplo, el índice NAVI tuvo la mayor correlación inversa con la evaluación de severidad, que quiere decir que en este momento, a los 77 días después de siembra, la enfermedad alcanzó su pico de infección, y es en este momento donde se obtuvo también la mayor correlación inversa con los índices de vegetación. Igual sucede con las accesiones que fueron intermedias y las accesiones tardías. En cuanto al correlograma o la correlación entre el rendimiento y los índices de vegetación, tuvimos una correlación directa, una correlación positiva, en donde podemos ver que el mejor índice o la mayor correlación se obtuvo con el índice RDBI a los 77 días después de siembra. Y esto según autores que están acá en estos cuadritos, está relacionado con la etapa fenológica de la planta, ya que a los 77 días después de siembra la mayoría de las plantas estaban en una etapa reproductiva, ya sea de floración, sea de R1 o R2, es donde se da la formación y el llenado de granos, y que es en este momento, el momento clave, en donde se tiene que evitar que la enfermedad llegue y afecte a la planta, porque si en este momento la planta se ve estresada por la enfermedad, no va a poder hacer un buen llenado de grano y una formación de mazorca, y si estas etapas R1, R2, en donde se da este llenado de granos,
no sea de la mejor manera, entonces vamos a tener un bajo rendimiento al final de la cosecha. En conclusión, se identificó que el híbrido Decta 96 es resistente a la enfermedad y se va a utilizar como progenitor masculino para hacer cruzas entre materiales de polinización libre y conferir esta resistencia a los materiales que vimos criollos, que son susceptibles a la enfermedad, pero que son muy utilizados por los productores. Se identificó que Dicta Maya, Dicta Victoria, variedades mejoradas y Decca 390 híbridos, fueron moderadamente tolerantes a la enfermedad. En futuros estudios se recomienda utilizar estas accesiones, taberón, cebancho, tusa morada, como testigos susceptibles para mancha de asfalto, y que los índices de vegetación NAVI y RNDBI mostraron las correlaciones más altas con la evaluación de la severidad y fueron significativas a partir de los 63 días después de siembra, por lo que se recomienda realizar vuelos con mayor frecuencia para identificar el momento específico donde se puede obtener la mayor correlación y que se motiva a más investigadores a continuar con estudios de resistencia a mancha de asfalto a través del mejoramiento genético. Y no solo de mancha de asfalto, sino diversas enfermedades que se puedan también monitorear con el uso de estas herramientas tecnológicas como son drones y sensores multiespectrales. De mi parte ha sido un placer y pues estoy anuente a sus preguntas. Muchas gracias.